Prepárate para descubrir la tecnología que está revolucionando el mundo de las criptomonedas y la blockchain. En este video te adentrarás en el fascinante mundo de los ZK Rollups, una solución innovadora que promete resolver los desafíos de escalabilidad y los altos costos de las operaciones en Ethereum y otras blockchains. ¿Te has preguntado cómo es posible enviar grandes cantidades de información de manera más eficiente y económica? Acompáñanos hasta el final de este video porque desvelaremos los secretos de los ZK Rollups y cómo están cambiando el juego en el universo de las criptomonedas. No olvides suscribirte y activar la campanita. Comencemos. Los ZK Rollups son una tecnología revolucionaria que busca ayudar a resolver el problema de la escalabilidad que existe en la red de Ethereum. Y es que, como sabemos, las restricciones de escalabilidad que tienen redes como Bitcoin y Ethereum sobre su blockchain o capa 1 pueden generar malas experiencias de uso para los usuarios de esas criptomonedas y los servicios que prestan. A eso podemos sumar el alto costo de las operaciones que se realizan sobre la red, lo que limita la expansión y uso de estas tecnologías. En Ethereum, eso es un problema de enorme tamaño. Teniendo en cuenta la idea de que Ethereum se convierte en una computadora mundial donde puedes ejecutar aplicaciones descentralizadas usando tu navegador web. Así que, para hacer frente a ello, los ZK Rollups presentan una alternativa para solventar dicha problemática y escalar al Ethereum actual e incluso a otras blockchains con iguales problemas. Pero, ¿qué es realmente un ZK Rollup? ¿Cómo funciona esta tecnología? Pues bien, conozcamos un poco más sobre la misma para responder estas y otras preguntas. En primer lugar, ¿qué es un protocolo de segunda capa? Básicamente, un protocolo de segunda capa es un sistema que permite extender la funcionalidad original de una blockchain, y para lograr esto, lo que se hace es crear una estructura que funciona por sobre la blockchain. De esto ya hablamos de forma más extensa en un video anterior, lo dejaré en una tarjeta acá arriba y en la descripción. Dicho esto, entonces, podemos ver en principio lo que los ZK Rollups buscan: ofrecer un medio para mejorar la escalabilidad construyendo una infraestructura de trabajo que no depende directamente de la blockchain de Ethereum. Esto es posible porque realmente lo que pasa en ZK Rollups no sucede en la blockchain de Ethereum, sino sobre otra red que al finalizar su trabajo transmite la información necesaria a la blockchain de Ethereum, reduciendo así el tráfico de transacción en la red principal. De esta manera podemos enviar grandes cantidades de información que el protocolo ZK Rollups puede atender y que luego, cuando los datos han sido completados, simplemente se transmite el resultado a la blockchain de Ethereum para que quede un registro inmutable de ese trabajo. De esa forma, miles de transacciones sobre ZK Rollups pueden sintetizarse en unas pocas transacciones sobre la blockchain Ethereum. Rollups y ZK Snark, un par imparable. Este conocimiento cero es posible gracias a las conocidas pruebas criptográficas ZK Snark, o pruebas de argumento de conocimiento no interactivo sucinto de conocimiento cero. ¿Suena complejo? Realmente sí, son un tipo de prueba criptográfica y matemática muy compleja, pero que nos ofrece múltiples ventajas, como el hecho de ser anónimas, muy seguras y adicionalmente muy rápidas de realizar. La tecnología lleva usándose en blockchain un tiempo, en especial en criptomonedas como Zcoin y Zcash. Básicamente, las pruebas ZK Snark lo que permiten es construir una prueba en la que uno puede probar la posesión de cierta información. Una clave secreta, por ejemplo, sin revelar esa información y sin ninguna interacción entre el probador y el verificador. Así, ZK Snark es utilizado en ZK Rollup, precisamente para construir esas pruebas de validez de una transacción antes de ser registrada en la blockchain de Ethereum. La unión de todo lo anterior nos ofrece a las ZK Rollups y gracias a ellas es posible mejorar la escalabilidad de redes como Ethereum y cualquier otra que busque implementar este sistema. La idea es que ZK Rollup cargue con todo el peso de transacciones que realizan las personas, para luego emitir solo los resultados finales a la blockchain. Una vez allí, estos datos quedarán inmutables y públicos para los casos en los que se necesita auditar y estar seguros que dichas acciones se han realizado. Si aún no lo entiendes del todo, veamos su utilidad con un sencillo ejemplo, pero antes de verlo, te invito a que dejes un like y te suscribas a nuestro canal para más contenido como este. Bien, velo de esta manera. Si en este momento emitimos 1 millón de transacciones a la red de Ethereum, lo más probable es que éstas sean recibidas por la red, pero atendidas de forma lenta por la red. Eso se debe a que los bloques en Ethereum tienen un límite de cuánto gas pueden incluir, y las transacciones pueden ocupar bastante gas dependiendo de la complejidad de las mismas. Al final, veremos dos cosas. Primero, la red se ve saturada y nuestras transacciones tardarán en procesarse. Y segundo, el costo del gas se dispara haciendo que nuestras transacciones y las que le sigan tengan que pagar más comisión para poder ser atendidas. Ya esto lo hemos visto en Ethereum y en otras criptos, y es un freno a la adopción masiva. Ahora bien, con ZK Rollups esto cambia radicalmente. En primer lugar, porque es la red ZK Rollups la que recibe todas estas transacciones, y debido a que sus reglas de consenso y de emisión son distintas, es posible verificar y atender estas operaciones de forma más rápida.
Adicional, ZK Rollup se encarga de verificar que nadie rompa las reglas, como un doble gasto u otra acción maliciosa, y al final, tras procesar todo ese millón de transacciones, ZK Rollup emite una o más en caso de ser necesario, transacciones a la red de Ethereum para que sea incluida en la blockchain. Al final, se obtienen dos registros de operaciones, uno dentro de la red ZK Rollup y otro dentro de Ethereum, pero el millón de transacciones solo quedan registradas en ZK Rollup, mientras que en Ethereum solo queda patente el resultado sintetizado de esas operaciones. Es de esta forma que ZK Rollup puede ayudarnos a mejorar la escalabilidad de Ethereum y otras criptos. Y quizás te preguntes, ¿cómo funciona un ZK Rollup? El esquema que se utiliza en ZK Rollup se pueden evidenciar dos tipos de usuarios, los transactores y los retransmisores. Los transactores crean su transferencia y la transmiten a la red. Los datos de transferencia constan principalmente de una dirección indexada con datos de y para, un valor para realizar la transacción, la tarifa de la red, un nonce, que es básicamente un número aleatorio de un solo uso para la autenticación de la transacción, y una versión indexada de 3 bytes de las direcciones reduce las necesidades de recursos de procesamiento. El valor de la transacción, que es mayor o menor que 0, crea un depósito o retiro respectivamente. El contrato inteligente registra los datos en dos árboles Merkle, las direcciones en un árbol Merkle y los importes de transferencia en otro. Por otro lado, los retransmisores recopilan una gran cantidad de transferencias para crear un resumen. El trabajo de los retransmisores consiste en generar la prueba ZK-SNARK. Esta prueba es un hash que representa el estado de la blockchain. Es decir, con esta prueba, ZK-SNARK se compara una instantánea de la blockchain antes de las transferencias con otra instantánea de la blockchain, después de las transferencias, e informa solo cambios en un hash verificable a la red principal. Cabe señalar que cualquiera puede convertirse en un retransmisor siempre que participe con el monto requerido en el contrato inteligente. Esto incentiva al retransmisor a no alterar ni retener un rollup. Para Ethereum, las soluciones acumulativas pueden desarrollar un gran potencial. No obstante, aún existen detalles técnicos que se deben resolver para hacer de esta tecnología una buena opción. Uno de estos detalles es el de mejorar la capacidad de comunicación entre diversas dApps que operan en DeFi y las ZK Rollups. Otro punto importante es la integración de la funcionalidad de contrato inteligente. Este es uno de los mayores desafíos para las ZK Rollups, aunque ya se avanzan estudios en ese sentido. Además de la ejecución de pruebas en el aspecto computacional que permitan reducir aún más el tiempo que lleva validar una transacción. Por otro lado, se adelantan investigaciones en ZK-SNARK con el objetivo de hacer más eficiente el proceso de prueba. Eso es algo que puede ayudar a que ZK Rollup tenga una configuración mucho más segura. Sin embargo, a pesar de estos problemas, los rollups se han convertido en la estrategia principal para escalar Ethereum hasta que ETH 2.0 esté activo completamente. En tal sentido, no cabe duda de que hay mucho que desarrollar para llevar a ZK Rollups a la mayoría de los usuarios que esperan mejoras en la escalabilidad, privacidad, seguridad, anonimato y bajo costo de comisiones en sus operaciones en el criptoespacio de Ethereum. Y eso fue todo por hoy. Si tienes preguntas, no dudes en colocarlas en los comentarios. Si te gustó el video, déjanos tu like, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para cada semana tener el mejor material del criptomundo en tus manos. Nos vemos en la próxima.